Hola, muy buenas tardes, ya son tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta plática súper importante. Le agradezco al notario que esté aquí con nosotros para hablar el tema del testamento. Pero no solo es el testamento por sí mismo, sino enfocado a nosotros que somos mamás, es cómo proteger a tus hijos a través del testamento. Y bueno, vamos a empezar con lo básico. Muchas gracias por acompañarnos. Sony, gracias a ti por acompañarnos e invitarnos. Y hoy este mes es el mes del testamento, ¿no? Y se reducen muchísimo los precios para que nosotros podamos otorgar este documento, que independientemente, lo hemos dicho o yo lo he comentado, no depende de cuánto tengas, no depende si tienes mucho o poco, el testamento es un documento bien importante para dejar a tu familia tranquilidad, ¿no es así? Sí, fíjate, Sony, que un testamento justamente da eso, da tranquilidad a las familias, da certeza al momento difícil de la muerte de una persona, de una madre que muchas veces son jefes de familia, son las encargadas de la responsabilidad del sustento económico, y justo tener un testamento es un acto que les permite saber y definir a quién dejar como beneficiarios para después de su muerte. Uno de los grandes mitos sería que las personas dicen, ¿para qué dejo un testamento si yo no tengo mucho? O no tengo mucho, no tengo nada. Fíjate, es muy interesante esto, porque hay personas que compran un departamento, lo tienen en una hipoteca con el banco, lo están pagando y creen que no es de ellos. O igual sacaron un automóvil a plazos, lo están pagando y dicen, su coche no es mío, la factura la tiene la agencia. En ambos casos, que la gente sepa que si compro un automóvil, un bien, algo a crédito, yo ya soy dueño de ese bien, ya ingresó en mi patrimonio. Y el hacer un testamento servirá justamente para definir quién se quedará con ese bien a mi falta. Otra idea que también puede ayudarnos a entender mejor esto es la siguiente. Yo no tengo nada, pero yo no sé si soy heredero de mi padre, de mi madre, de una tía, de un abuelo, de un hermano. Entonces, es posible que mi patrimonio esté integrado con una serie de bienes que yo hoy no conozca o no tenga certeza de ellos, pero no quiere decir que no estén dentro de mi patrimonio. También, si un hijo mío se muere, yo soy su padre, y él muere sin testamento, pues yo voy a ser su heredero legítimo, dice la ley. O sea, hay una gama de posibilidades muy importantes que se redondean cuando una persona que tiene la posibilidad legal para hacer lo que es cuando tiene más de 16 años, sea soltero o sea casado, puede hacer un testamento. Y antes de pasar al tema que quisiéramos abordar sobre cómo en el testamento podemos proteger a nuestros hijos, yo quisiera que nos dijera un poquito de cómo se reducen estos costos en este mes, que a veces un poco se extiende a octubre, pero generalmente septiembre. Sí, esta campaña de septiembre del testamento inició el día 15 de agosto en la ciudad de San Luis Potosí, con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y él lo quiso hacer para que antes de que llegáramos a septiembre ya la gente tuviera la información y supiera que estaba el programa funcionando. Se extiende durante luego todo septiembre naturalmente, pero muchas entidades como Ciudad de México todavía lo prolongamos hasta octubre, y hay algunos notarios que en lo particular decimos, si una persona inició su trámite en septiembre, aunque fuéramos en octubre, en noviembre o en diciembre, le respetamos ese costo. Porque fíjate que a veces la gente por trabajo no puede ir a las notarías. Entonces, parte de la facilidad es testamento bajo costo. Hay descuentos en algunas entidades de más del 50%. Y te pongo un ejemplo. Yo soy notario de la Ciudad de México y aquí cuesta un testamento 4,800 pesos, normalmente. Cuando es septiembre, cuesta 2,000. Es un descuento de más del 50%. Hay entidades, por ejemplo, Tamaulipas cuesta 3,000 pesos. ¿Por qué eso es así? Morelos se cuesta 900 pesos. Porque cada entidad, como la actividad del notario es y se regula y se norma por cada entidad, tienen sus aranceles y sus reglas de costo. Entonces, por eso en cada entidad habrá que buscar en qué entidad lo voy a hacer y cuál es el costo ahí. Pero que la gente sepa que normalmente son descuentos que van tan importantemente que rebasan el 50% de ahorro. Esto sirve también porque la gente al hacer un testamento, si ya lo hizo con anterioridad, dirá, bueno, ahorita lo puedo actualizar, también lo puede actualizar. No solo son los otorgamientos de nuevos testamentos, es una actualización. Y desde luego esto nos permite a los notarios del país, somos 4,200, brindar una asesoría personalizada, concreta para cada persona y lograr que tenga su testamento a bajo costo. Se les extienden horarios de atención. Las notarías a veces extienden sus horarios de atención al público, muchas veces habilitan los días sábados. Todo esto ayuda a darle facilidad a la gente para que aproveche esta bondad.
Y además, bueno, como lo acaba de decir, puedes renovar el testamento. El testamento lo puedes renovar las veces que tú lo necesites, actualizarlo, como bien dijo el notario. Todas las veces que tú quieras lo puedes, o sea, no es que una vez lo otorgues y ya no puedas hacer nada, simplemente lo puedes hacer las veces que tú lo consideres necesario. Eso es algo bien importante entender. Y ahora algo que ahora... Perdón, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero justo decía yo, regresamos a esta plática con el notario que nos está hablando del testamento y cómo a través de él podemos asegurar a nuestros hijos, darles una tranquilidad. Y justamente en este tema hay muchos que no saben que a través del testamento los padres pueden decidir a quiénes van a ser los tutores de sus hijos en lugar de si ellos llegan a... Claro, es una posibilidad legal que cuando los padres otorgan un testamento y no desean que las personas a quienes puede corresponder el ejercicio de la patria potestad, como son los abuelos de ulterior grado, entren al ejercicio de esta atribución, pueden nombrar a un tutor y en su caso se sugiere que nombren a un curador, para que de esta manera saquen del ejercicio de la patria potestad a los ascendentes de ulterior grado. Es una importancia porque a veces mis padres son mayores, no viven en la plaza en la que yo estoy viviendo, no tienen una buena relación con mis hijos, muchas causas. Y una de las posibilidades es, a fin de trascender en el cuidado, protección, administración del patrimonio, respeto de la persona de nuestros hijos menores de edad, se nombre a un tutor testamentario y se sugiere que se nombre a un curador testamentario, que es la persona que va a vigilar lo que hace el tutor. También es una posibilidad que podemos incluir en los testamentos. Esto es bien importante porque ¿a cuántos de ustedes han pensado? Pues desgraciadamente suceden casos en los que los papás llegan a faltar, y ¿cuántos de ustedes han pensado en quién quedarían sus hijos, en manos de quién? Como dicen, a lo mejor siempre pensamos en los abuelos, pero los abuelos también algunas veces ya tienen edad avanzada, no sé, podemos pensar en algunos cuñados o alguien que tú creas que es responsable y que pueda hacerse cargo de esa responsabilidad que tenemos. Yo no sé qué tipo de documentos nos pudieran pedir en una notaría y cuánto podría tardar este trámite para hacer el testamento y conformar esta... Muy buenas preguntas, Sonia. Fíjate, los papeles que habitualmente se requieren para hacer un testamento es una identificación oficial del testador, la persona que hace el testamento. Se les piden ciertos elementos de identificación, como pueden ser actas del estado civil de las personas, por ejemplo, acta de nacimiento del testador, si es casado, acta de matrimonio, si ya se divorció, acta de divorcio, si es viudo o viuda, acta de defunción del cónyuge que lo tuvieron, y si tienen familia, descendientes, acta de nacimiento de los hijos. Te voy a decir por qué. Llega a mi oficina y me dice una persona: oye, quiero dejar como herederos a mis hijos, Juan, Pedro y Martín. Pero Juan es Juan Pablo, Pedro es Pedro Antonio y Martín es Martín Efraín. Nombre. Si yo no tengo la información real, probablemente haga un testamento que pueda tener algún cuestionamiento en lo futuro. Entonces, a fin de asesorarlos y advertirles adecuadamente, les pedimos: lleven sus actas de nacimiento. Llega conmigo una señora: oiga, su fecha de nacimiento, señora. Pues nací un 14 de junio de 1960. Realmente nació en 1955, pero no le gusta decir que nació en el 55, nació en el 60. El testamento requiere información veraz, fehaciente, oportuna. Es por esto que, dependiendo de las notarías, le pueden pedir a quien haga un testamento, naturalmente su identificación oficial vigente con fotografía es un requisito esencial, pero también les pueden pedir actas, le pueden pedir su comprobante de CUR, su clave única de registro de población, y son elementos que todos tenemos. Y entonces lo más fácil es, cuando yo haga una cita en una notaría, voy a pedir y a preguntar qué documentación en lo particular se necesita para poder hacer un testamento. Y cada notaría nos va a indicar qué elemento requiere. ¿El costo de abrir un testamento es lo que nos preguntan? Bueno, una vez que una persona ha fallecido y ésta al morir tenía testamento, sigue lo que muchas veces en los medios, en las novelas, en las películas, es la lectura del testamento. Esto no es tan teatral como aparece en los medios, pero lo que sí es cierto es un acto jurídico formal donde se hace constar la aceptación de la herencia que hacen los herederos, aceptación de legados, y quien fue designado albacea
el cargo de albacea. Y en este orden de ideas, ese movimiento implica ¿qué cosa? Que una persona ha muerto, que tiene un testamento y que ahora sus beneficiarios están de acuerdo en recibir lo que la persona dejó, las instituciones de herederos y de legatarios. Es un procedimiento muy rápido que tiene un costo en la Ciudad de México aproximadamente de entre 15 y 16 mil pesos, que requiere que haya un testamento, que los beneficiarios ahí nombrados como herederos y legatarios sean mayores de edad y entre ellos no haya conflicto. Si se dan estos supuestos, entonces podemos ir con cualquier notario, no hay que contratar un abogado, no hay que ir a los tribunales, a los jueces familiares y directamente puedo optar con algún notario. Hecho esto, es la primera etapa que después de haber fallecido una persona se tiene que ejecutar, que es la aceptación de la herencia y del cargo de la albacea. El segundo momento viene a ser la adjudicación de bienes a nombre de los beneficiarios o la venta a un tercero, lo que las personas quieren. No están obligados a escriturarse a su nombre los bienes o a poner sobre los bienes. Finalmente, el testamento es una voluntad de alguien quien en vida dijo: yo quiero que esto se quede para estas personas, en estas proporciones o tales y cuales bienes. Uno como beneficiario no ni puede hacer cumplimiento cabal de esa voluntad, decir no me interesa, puedo repudiar la herencia. Toda esa gama de posibilidades es lo que los notarios les damos a asesorar a todos ustedes, es decir, acérquense con nosotros, les explicaremos cómo hacer un mejor testamento y Dios no lo quiera cuando pasara alguna desgracia, qué hay que hacer después de. Y como ven, este tema tiene muchísimas aristas, muchísimas cosas que nos encantaría platicar en otra ocasión con el notario, pero también me surgió la duda de si la persona cuando yo decido a alguien que sea tutor de mis hijos, si esta persona tiene que estar de acuerdo para hacer el testamento. Lo lógico es que esté de acuerdo y que tenga conocimiento de, porque es una gran responsabilidad, es ocuparse de la persona y de los bienes de un incapaz. Entonces, es una alta responsabilidad, al propio tiempo es un privilegio, es un signo de gran confianza, de amistad, muchas veces de respeto y de poner en manos de alguien lo más preciado, que son nuestros hijos. Pero legalmente tiene que, por ejemplo... Legalmente hablando, tiene que aceptar su cargo como tal, de tutor, como curador en su caso, naturalmente. Ok. ¿Tenemos otra pregunta? Así es, Oni. Pero nos pregunta Laura Gabriela Ávila, pero si se tiene el 50% en usufructo vitalicio y la otra mitad en nada propiedad, pero todos quieren vender, ¿se puede? En nula propiedad, ¿se puede? Sí, el que haya una nula propiedad y un usufructo es un desmembramiento de la propiedad. Déjame te explico rápidamente esto. Sí, es muy técnico. Yo soy dueño de una casa y resulta que yo tengo el usufructo vitalicio, tengo la posibilidad de usar y disfrutar mientras yo viva esta casa. Y tengo como nudo propietario a un hijo. Él es el propietario de la casa, pero yo soy el que tengo la posibilidad de usar esa casa. Cada uno tenemos derechos en una misma cosa, somos distintas personas. ¿Se quiere vender esa casa? ¿Se puede hacer? Por supuesto. Mi hijo vende de lo que es titular, que es de la nueva propiedad, y yo vendo de lo que soy titular o dueño, que es el usufructo. Y se vende la casa, se vende la cosa, se puede hacer, no hay ningún problema. Cada quien recibe su ingreso de lo que está enajenando y paga sus impuestos en la forma que establecen las leyes. Es perfectamente posible esto, no hay ningún problema. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos otra más. Mi abuela murió intestada y mi tío ha pagado todo sobre esa casa. ¿Qué procede para poder escriturar o arreglarla? Bien, cuando una persona muere intestada, a nuestro público que pregunta, les explico que normalmente los códigos civiles, las leyes establecen a quién le toca el derecho de recibir los bienes de quien murió intestado. Y los códigos civiles normalmente establecen un orden de llamamiento, un orden para heredar. Y los primeros que tienen derecho a heredar son los descendientes. Entonces, si tengo una abuelita que murió, esta probablemente tuvo hijos. Y estos hijos a su vez tuvieron hijos que son los nietos. Los primeros que tienen derecho a heredar en un intestado son los parientes más próximos. Si tengo hijos y nietos, ¿quiénes son los más próximos a la abuelita? Los hijos. Entonces excluyen a los nietos. Pero entonces, este tío que ha estado pagando todo, seguramente es descendiente de la abuelita, junto con otros más. El hecho de que él haya pagado las cosas, contribuciones, agua, qué sé yo, no le concede en principio algún derecho mayor a los demás herederos legítimos o legales. Eso se decide si hay como un acuerdo por todos los herederos, si son mayores de edad y desde el conflicto, lo pueden hacer si es un trámite en la Ciudad de México, ante el notario en la Ciudad de México. Hay entidades en las cuales
estos procedimientos intestados o llamados intestados, intestamentarios o legítimos, se pueden tramitar ante notario o en una instancia judicial ante un juez. Habrá que ver en dónde tiene la persona sus bienes. Y como ven, también es todo un proceso el que tiene que pasar cuando la gente muere intestada, cuando hay un bien, y entonces es un proceso bastante complejo cuando alguien muere intestado. Es muy curioso, Sonia, te voy a explicar por qué. La gente asocia que si se trata de un intestado hay problemas, hay líos. En general no podemos señalar, o yo no señalo eso como una máxima, porque es posible, y te pongo un ejemplo, que yo estoy casado y tengo 2 hijos, y yo muero sin testamento, morí intestado. Mi mujer y mis hijos viven en armonía y en perfecto acuerdo. ¿Qué problema van a tener? Pues ninguno. Harán su trámite, si son mis hijos mayores de edad, ante un notario o ante un juez, y en cuestión de meses serán declarados herederos y se adjudicarán bienes. Si lo hacen así, pueden ir directamente al notario o contar un abogado e ir a un juez, con un juzgado. Resulta que yo tengo testamento, pero tengo 2 testamentos y los 2 se contraponen y tengo distintos beneficiarios. Y unos no saben de la existencia del otro y viceversa. Y me muero yo, los herederos van a hacer un trámite con un testamento y con otro. Puede haber conflicto y hay testamento. De tal suerte que lo que sí es cierto, yo sostengo que los problemas no los creamos por tener o no testamento, los creamos las personas. El orden en nuestra vida, los principios rectores de nuestra conducta. Yo puedo tener o no testamento y puede mi familia estar perfectamente organizada, en orden y consciente de lo que queremos hacer y no va a pasar nada. Y puedo tener una familia quizá disfuncional, desorganizada, y aunque yo tenga un testamento, habrá problemas. No sé si tengamos otra pregunta. Una pregunta más para el notario Manzanero. ¿Las herencias que te dejan los padres se ponen en el testamento? ¿A quién pasan? ¿A los hijos o al esposo? Bueno, cuando una persona hace un testamento y nombra herederos, esos son los que primeramente tienen derecho de recibir la herencia. Pero es probable, en función de la fecha del otorgamiento del testamento, que se deje a un hijo como heredero y este hijo a su vez estaba casado bajo un régimen, por ejemplo, sociedad conyugal o bienes mancomunados, y pueda tener algún derecho sobre los bienes que recibe el cónyuge de un padre. Es posible, pero en principio solamente tienen derecho a recibir una herencia los nombrados en un testamento. Ahora, también es muy importante que distingamos, público, si una persona hace un testamento y deja herederos beneficiarios, si estos viven antes o después del que murió, porque de ahí se pueden generar derechos para la estirpe o para los herederos sustitutos. Entonces es un tema muy técnico que si tiene algún caso como el particular, acérquense con su notario. Sepan que tarde que temprano una persona va a contar a un notario para diversos temas, no solo los testamentarios. Si usted quiere otorgar un poder, quiere certificar un documento, sus hijos van a salir del país, quiere crear una empresa, quiere escriturar su casa, quiere pagar su deuda con el banco, quiere liberar una hipoteca, todo eso lo hacemos los notarios. Acérquense con su notario. ¿Otra pregunta? Marta Velázquez nos pregunta, ¿qué se debe de hacer cuando están casados por bienes mancomunados? Ella murió y tuvieron 5 hijos. Mi papá no tiene testamento. El ideal sería que cada persona haga testamento. Si es un matrimonio, entonces se sugiere que los 2 hagan testamento, porque no sabemos quién va a morir primero de los 2. Y una vez que falta alguno de los 2 cónyuges, lo lógico a veces, o lo más común, es de que dejen uno al otro como heredero o a los hijos. Entonces, que haya una identidad en los testamentos, es lo que la gente conoce en la práctica como testamentos cruzados, que son iguales pero al revés, si vale la pena la expresión. De tal manera que siempre que alguien quiera hacer testamento, esté casado o no esté casado, procure que su cónyuge, en el caso particular, también tenga un testamento. Si en el caso de su padre, él es viudo y no tiene testamento, sugiéralo que lo haga. ¿Para qué? Para que también deje a los hijos y sea un trámite congruente e igual al de la señora que murió y sí tenía testamento. Y bueno, no sé, también a veces nos cuesta trabajo encontrar, decidir con qué notario ir. ¿Qué tip le podemos dar ahí a las personas para identificar? La sugerencia que hago es la siguiente. Hagan testamento donde esté su preferente lugar de asiento, de domicilio, de actividad, que a veces no es la profesional o la de trabajo. Tengo un cliente que vive en Ciudad Satélite, ahí tiene su casa, ahí tiene la escuela sus hijos, ahí van a la escuela los hijos, la señora hace su actividad social, profesional, ahí. Pero el papá vive trabaja en Polanco y busca hacer un testamento con otro de Ciudad de México. Lo puede hacer y es válido.
Pero Dios no quiera, cuando esa persona falte, su familia, ¿dónde tiene su campo de actividad? En otra entidad. ¿Dónde van a hacer el trámite? Quizá con un notario de otra entidad. Bueno, como tuvo su último domicilio, como quizá tuvo su lugar de fallecimiento en otra entidad, hacer el trámite testamentario de las situaciones que he detallado antes, les puede costar un poquito más de dinero, porque habrá que obtener informes tanto de la entidad Estado de México como de la entidad Ciudad de México. Les encarecerá un poquito el costo. Y tengo entendido que en su página ustedes pueden a la gente de qué notario les queda más cerca. Así es, en nuestro Colegio Nacional, en nuestra página, que está a disposición de ustedes, tenemos el directorio de todos aquellos notarios que forman parte de nuestro Colegio Nacional, de los 4.000 que habemos en todo el país. Les podemos informar de aquellos notarios que tenemos su teléfono, su dirección, su correo electrónico y buscar el notario que les quede más cerca en función de los criterios que he señalado. No sé si usted guste agregar algo, invitar a nuestro público a que piense en este tema. Desde luego, naturalmente, tomen en cuenta que hacer un testamento, lo he dicho en muchos foros, lo seguiré repitiendo porque es algo de lo cual estoy convencido, que hacer un testamento es un acto de responsabilidad, un acto de amor. ¿Para quién? No para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Yo ya cuando morí, ya falté, ya no estoy aquí, ya no me voy a enterar de nada, pero ¿a quién sí le puedo facilitar el camino? En una situación difícil, en la cual el trago es muy amargo, hemos perdido a un ser querido, carecemos de información, estamos desorientados, no sabemos a quién acudir y no sabemos qué hacer. Si hay un testamento, cuando yo hice el testamento en vida, probablemente le dije a mi familia, aquí está el original, señores, aquí están los papeles importantes de casa, es información, hagan esto porque así me lo asesoró un notario. Entonces, esta información se puede ir transmitiendo en forma oral entre los miembros de la familia. Lo que es muy cierto es, sepan que los notarios del país estamos a la orden de la ciudadanía, de aquellos que pueden hacer testamento, son pocos los que han hecho. La numeralia que nos da la CT Gobernación es de que un poco más del 5 o 6% de quien puede hacer testamento en México lo ha hecho. Entonces, es un campo muy propicio para hacerlo, sea usted soltera, casada, divorciada, el estado civil que usted tenga, piense no en usted, en los que se quedan a cargo de otra persona. O sea, siempre no nos vamos porque dicen que hemos tenido éxito con las preguntas, a ver si nos pueden dar otra para que la conteste. Perfecto. Ana Laura nos pregunta, mis abuelos fallecieron, dejaron como herederos a una tía y a mi mamá, pero ya se abrió el sucesorio testamentario y ahorita está en la adjudicación. Mi mamá quiere ceder sus derechos hereditarios a mi... Regresamos con la pregunta de Ana Laura. Que un notario les dijo que no se podía hacer la cesión de derechos hereditarios porque eso se debe hacer en el sucesorio y no en la adjudicación. ¿Sería posible hacerlo en la adjudicación o qué se puede hacer? Claro que es posible hacerlo porque una vez que yo acepté una herencia, que es a lo que usted se refiere, en el sucesorio, tanto la tía como su mamá quedaron reconocidas como herederas. Entonces, la mamá le puede ceder a la tía, sí, el tema es impositivo, es de impuestos, no es que no se pueda. Una vez que ya me reconozco la adjudicación, repito, si estoy en el proceso de la adjudicación, también puedo ceder derechos, siempre y cuando pague impuestos como cedente o como cesionario. Cedente es el que transmite, cesionario es quien recibe, pero se puede hacer tanto en la etapa del sucesorio, una vez que se ha aceptado la herencia, porque si no se ha aceptado la herencia, habrá que ver los términos del testamento, pero usted me dice que ya fueron reconocidas como herederas su mami y su tía. En estas ideas, en cualquier momento, siempre y cuando se vigile el tema impositivo, tanto de carácter federal, impuestos por ceder, como el carácter local de los impuestos, impuestos por adquirir, el notario se encarga de eso, es el especialista y por supuesto que se puede llevar a cabo. Tenemos más preguntas. Marta Velázquez nos dice, soy mamá soltera, en un testamento puedo designar tutor y... ¿En un testamento puedo designar tutor y o ceder la patria potestad? La patria potestad no se puede ceder, no se puede transmitir, no se puede delegar por causa de muerte. Adelante. Marta, en un testamento usted no puede ni en vida ni por causa de muerte transmitir ni ceder la patria potestad. Sin embargo, lo que usted sí puede es, si usted ejerce patria potestad de su hijo, recuerde que a falta de usted, los ascendientes de usted, o sea, los abuelos del hijo de usted, tienen por ley la posibilidad de ejercer la patria potestad. Si usted no quisiera eso, sí puede nombrar a un tutor para que se encargue de la persona y bienes
de su hijo mientras éste sea menor de edad, pero nunca ceder la patria potestad. ¿Tenemos más preguntas? En caso de que surgieran más preguntas, nosotros le pediríamos al notario que nos ayude a contestarlas. Mándenlas, síganos mandando. Sabemos que hay muchos temas que quisieran abordar y les agradecemos el tiempo. Muchas gracias por contestar. Sonia, al contrario, a ustedes y al público por sus preguntas, sus intervenciones son muy interesantes y estamos siempre a la orden de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.